Y tenemos invitadas en el estudio. Ella es Luciana Vita, representa a la Fundación Alzheimer San Juan. Como estábamos diciendo, el próximo 5 al 7 de junio en el Centro de Convenciones de San Juan se va a llevar adelante el Encuentro Nacional de la Red de Alzheimer y Demencia de Argentina, RADA, en su abreviatura. Para comentar sobre estas actividades y de qué se encarga la Fundación se encuentra Luciana Vita. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Primero, comentanos, para quien recién se está aprendiendo a la radio, a la tele, ¿qué es Alzheimer? ¿Cómo se define el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que está asociada principalmente a la edad, o sea, el envejecimiento es el principal factor de riesgo, la principal causa, ¿sí? Y por eso ahora es tan importante tratar y hablar y concientizar sobre esta enfermedad que siempre ha estado muy estigmatizada, pero viendo el aumento de la población y el envejecimiento poblacional a nivel mundial y sobre todo en nuestra región, en América Latina, es uno de los pilares claves en la salud en estos últimos años, y por eso se está tratando de abarcarlo desde todos lados, no solo desde pensar en el tratamiento de estas enfermedades, que por ahora son enfermedades que no tienen cura, son progresivas y no tiene cura, pero sí se ha avanzado mucho en lo que es la investigación sobre los factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, este congreso específicamente está bastante orientado a eso, a todos los factores que protegen a nuestro cerebro, ¿sí? y que están comprobados científicamente que nos puede hacer disminuir la cantidad de casos nuevos de la enfermedad a nivel mundial y a nivel regional. Estamos en un periodo, es decir, en un tiempo donde hay personas de baja edad que empiezan con Alzheimer. No tiene que ver con eso. En realidad el Alzheimer que conocemos comúnmente, que es el Alzheimer esporádico, que es el que está más asociado a la edad y a los años y que aparece alrededor de los 60, 65 años, es el más común. Hay casos de Alzheimer que aparecen bastante antes, cerca de los 40 o incluso antes, que son más atípicos, ¿sí? Uh-huh. Es una variante que se llama familiar y que está determinada genéticamente, ¿sí? Y, o sea que si uno de tus padres tiene esta variante, vos tenés el 50% de posibilidades de tenerla, pero no. Lo que sí está asociado quizás ahora, o tu pregunta va a que sí es cierto que quizás por el tipo de vida y por los hábitos que llevamos, pueden aparecer cambios cognitivos o síntomas, ¿sí? Que tengan que ver con pérdida de memoria o atencionales, pero que quizás no sean necesariamente Alzheimer. A veces pasa también, las personas que trabajamos con Alzheimer sabemos que tenemos que tener una mirada muy amplia, porque hay muchas otras patologías que ahora son muy prevalentes, sobre todo en los adultos jóvenes, como los trastornos de ansiedad, la depresión, que tienen consecuencias sobre el rendimiento cognitivo, sobre la memoria. El olvido es el síntoma patognomónico del Alzheimer, pero no es lo único que causa olvidos, ¿sí? Entonces, un trastorno del sueño, una depresión, también puede causarlo. Entonces, a veces sí aparecen cambios cognitivos o un rendimiento cognitivo que impacta en mi funcionamiento, pero que no necesariamente es Alzheimer, ¿sí? ¿Y se puede trabajar en la prevención del Alzheimer? ¿Cómo se trabaja? Claro, eso es lo que te contaba recién. En los últimos años, lo que se ha visto, por muchos años la investigación en Alzheimer estuvo muy focalizada en buscar un tratamiento, una cura, ¿sí? Eso sigue, pero a la vez, en los últimos años hubo un vuelco en la investigación en pensar qué es lo que la provoca, ¿sí? Cuáles son sus factores de riesgo. Esos mismos factores de riesgo, cuando uno los digamos, tiene en cuenta y los trabaja durante toda la vida, no llegada a la vejez, porque antes siempre se asoció esta enfermedad a la vejez, ¿sí? Pero después se descubrió que si uno impactaba o trabajaba sobre determinados factores durante toda la vida, eso hacía que
la cantidad de casos nuevos disminuyera. Por ejemplo, el nivel educativo en la primera infancia es un determinante para el Alzheimer, tiene un alto porcentaje de determinación sobre el Alzheimer, o sea, la educación de una población. Por eso, por ejemplo, América Latina es mucho más vulnerable que los países desarrollados, ¿sí? Nos hacen más vulnerables a tener esta enfermedad porque nuestro nivel educativo es en promedio más bajo. Pero después un montón de otros factores de riesgo que son los mismos que si nos ocupamos de trabajarlos y de abordarlos, ¿sí? Es una forma de prevenir. En la mitad de la vida tenemos la hipertensión arterial, la depresión, la inactividad física, el aislamiento social, la mala alimentación, ¿sí? Todos estos factores que son factores de riesgo para el Alzheimer, si se trabajan de forma preventiva, por ejemplo, los trastornos de audición, los trastornos de visión, ¿sí? Todas estas cosas, si las trabajamos en la edad media de la vida, nos previenen de tener estas enfermedades, ¿sí? Y vos decías, las personas que trabajamos con Alzheimer, y ese también fue el objetivo de juntarse en una fundación. ¿Cómo fue esta idea de armar una fundación para trabajar estos temas? Bueno, nosotros hacemos desde hace muchos años clínica, o sea, somos diferentes profesionales que trabajamos clínicamente con pacientes con Alzheimer. Somos psicólogos, especialistas en neuropsicología, bioquímicos, el director, el presidente actualmente de la fundación y que es director del Instituto de Investigación, que es Martín Bruno. Él es bioquímico especialista en Alzheimer, en la parte genética. Hay otros bioquímicos más, trabajamos con neurólogos clínicos. Entonces somos un grupo que originalmente nos unimos porque todos trabajamos clínicamente con este tipo de pacientes. Y después nos unimos haciendo investigación. Somos los mismos que dijimos, bueno, hay que formar parte y seguir avanzando con la investigación. Formamos parte de una red latinoamericana para el estudio de las demencias que se llama RedLat. Hace ya 5 años que formamos parte de este grupo e investigamos las demencias para América Latina. Somos el único grupo de la Argentina que está trabajando en eso. Ahora, hace pocos meses se ha sumado FLENI, pero para una variante específica de las demencias. Y a la vez nos dimos cuenta que hacía falta un montón de otras cosas, salir a concientizar a la comunidad, hacer prevención. Entonces empezamos a hacer actividades más de extensión, que nos dimos cuenta que necesitábamos tener una llegada, nos faltaba como este otro pilar que es más la comunidad. Y así fue que se nos ocurrió. La fundación ya estaba creada hacía mucho tiempo, pero no nos habíamos podido ocupar, porque justamente hacemos todo, clínica. Claro, y ahora con esto de RADA, de esta red, que el año pasado nos invitaron por primera vez al Congreso, que se unen desde hace muchos años, ellos nos motivaron a que formemos parte de esta red y que bueno, nada, podamos formar este pilar que nos faltaba y acercarnos más a la comunidad. Ahora somos los mismos, somos nosotros, pero lo que queremos, y por eso también nos propusimos como sede de este congreso, porque queremos que la comunidad, que San Juan se acerque a la fundación y que esto ya empiece a funcionar por sí mismo y que no dependa solo de nosotros, ¿sí? Ir abriendo otros puentes, otras puertas. Y sobre todo esto, a nosotros nos gusta mucho que nuestra investigación y que nuestros esfuerzos, digamos, en más académicos o más científicos, lleguen a la comunidad. O sea, nuestra investigación busca ese es el objetivo. Y lo cierto es que necesitamos ese contacto y estar más cerca, y nos ha pasado, ya llevamos muchos años dando charlas en centros de jubilados o acercándonos a los barrios, haciendo evaluaciones gratuitas, y realmente hay una necesidad muy grande por cubrir esta etapa de la vida y por dar respuestas, por dar soluciones. Entonces, y desde la fundación han podido proponer políticas públicas que tengan que ver con esta temática. Si nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo ya y que tiene que ver también con la fundación, con un grupo de gente que está empujando el tema de una ley nacional por el Alzheimer. Justamente yo estuve la semana pasada en el Congreso de la Nación, que hubo una reunión de la Comisión de Salud. Es un proyecto impulsado por Facundo Manes, que es originalmente neurólogo y especialista en Alzheimer y ahora es diputado nacional. Entonces él ha impulsado un proyecto y
la Comisión de Salud, que está digamos, dirigida por Pablo Detling, que es otro diputado, llamó a una reunión a todos los diputados de la Comisión de Salud para que Facundo y otros especialistas en el área, había una investigadora de CONICET, el presidente de ADI, que es Alzheimer Disease International para América Latina, y un diputado tucumano, que es Canelada, porque Tucumán es la única provincia de la Argentina que tiene una ley para el Alzheimer. Pero lo que se está tratando de impulsar es que haya una ley nacional. Y lo que busca esta ley es básicamente poder cubrir esto que decíamos. No es que es necesaria una ley por el Alzheimer, es necesaria una ley porque nuestra población está envejecida y porque nuestra población necesita muchos recursos en prevención, en tratamiento, en intervención, y es algo como común, digamos, no le pasa solo a Tucumán y no le pasa solo a Argentina. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, hace muchos años instó a todas las naciones del mundo a que tengan un plan nacional de Alzheimer. Hay muchos países que lo han hecho. En América Latina lo tiene Chile, lo tiene Uruguay, lo tiene Brasil desde hace muy poco. Bueno, y Argentina está empujando por eso ahora. Claro, justamente en salud se habla de que, escuché a un especialista que decía antes vivían 3 generaciones en conjunto, ahora en una sola casa pueden vivir hasta 5 generaciones por las edades que, por ejemplo, un caso personal, en mi casa vivía mi abuelo y mi hermana tiene 15 años, es decir, tenía 2 extremos, una persona de 80 y una persona de 15 viviendo en la misma casa. Uh-huh. Entonces eso hay que tratarlo también, pues estás teniendo personas con mucho nivel de vida que todavía conviven. Sí, además eso requiere de cuidados, y los cuidados son digamos, es otro pilar fundamental de esta patología, digamos, no solo es la persona que se enferma y que deja de ser parte a lo mejor de una actividad laboral o social, sino que además hay alguien que lo tiene que cuidar. Esos cuidados acá en América Latina en general son informales, son familiares, en general son mujeres que también tienen que salirse del ámbito laboral, o sea, se arma un círculo vicioso económico incluso muy importante, ¿sí? Y además emocional, de lo que significa el cuidado de estos pacientes. Y se tiene que llegar hasta ese momento, digamos. Y la idea es, por eso nosotros estamos tan focalizados, a pesar de que somos un grupo que venimos trabajando hace muchos años en evaluar, en diagnosticar y en tratar a estos pacientes, ahora en el tema de la prevención, porque estamos convencidos de que tiene que ir por ahí el tema, el cambio tiene que estar a largo plazo, pero además incluso ya un paciente diagnosticado con esta enfermedad, que antes eran pacientes que se desahuciaban o que se los aislaba, que se los dejaba inactivos, nosotros estamos convencidos que no tiene que ser así, que justamente todos estos factores que protegen al cerebro, como hacer actividad física, mantenerse socialmente activo, son clave, y necesitamos espacios para estas personas, incluso ya diagnosticadas, porque la evolución de la enfermedad cambia mucho. Si la persona se mantiene activa, si está cuidada, está en un contexto amoroso, si está en un contexto social estimulante, si se mantiene físicamente activa, se alimenta bien, se hidrata bien. Entonces, bueno, todas esas cosas de alguna manera las tenemos que proveer, no solo los científicos o los clínicos, sino también el Estado. Y el entorno también de la Pero persona. tenemos que facilitarlo porque es difícil. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en este encuentro nacional que se va a realizar acá en San Juan? En el encuentro dura 3 días. Primero, la primera parte del encuentro está bien focalizada en las organizaciones que formamos parte de RADA. Tenemos una asamblea, que es la asamblea anual, y después actividades que tienen que ver con nuestra provincia, de cosas que venimos generando. Nosotros hace ya un año estrenamos una obra de títeres con David Gardiol, que la llevamos a todas las escuelas de San Juan para trabajar la prevención del Alzheimer desde jardín y toda la primaria. Así que esa es una de las actividades que va a tener el Congreso. Después vamos a hacer cuestiones culturales que tienen que ver vamos a visitar la Casa de Sarmiento, vamos a hacer estas cosas con la organización en sí mismo. Y al otro día, el 6, está abierto a toda la comunidad
Vienen especialistas nacionales e internacionales a hablar del Alzheimer, pero específicamente esto del bienestar, ¿sí? Y de los factores de protección para esta enfermedad. Entonces vamos a tocar temáticas como el sueño, como la alimentación, el bienestar en general. Entonces, bueno, nada, estamos muy contentos porque va a haber también un espacio literario donde varios compañeros, digamos, de la red van a presentar libros. Viene un brasileño que es científico e investigador también de Alzheimer, que además de escribir libros que en Brasil han sido bestsellers sobre el Alzheimer, libros para niños, organiza todos los años una caminata por el Alzheimer en Santiago de Compostela, que es muy famosa. Sí. Y viene él, entonces va a presentar su digamos, historia sobre la caminata también. Vienen políticos importantes porque él va a cerrar el congreso justamente con esto, con políticas públicas para ayudar. Y el sábado tenemos como unas actividades más sociales con la red. Así que bueno, muy interesante. Bien, Luciana, saben, este programa es dedicado a organizaciones civiles, así que lo que necesiten para difundir la fundación, la enfermedad, estamos a disposición. Tienen este espacio. Nosotros felices porque sabemos que el camino va por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, y bienvenida. Muchísimas gracias a vos. Luciana Vita, ella es parte de la Fundación Alzheimer, invitando del 5 al 7 de junio en el Centro de Convenciones de San Juan al Encuentro Nacional de la Red Alzheimer y Demencia de Argentina, que en su sigla es YADA. Así que todos invitados del 5 al 7 de junio a este encuentro nacional.